Sigue disfrutando de EN Televisión. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es martes y estamos a 17 del mes de agosto, del año 2021. Recordando que estamos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo ntelevisión.com, que nos siguen por fuera del país y aquí también, en la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos el contenido en las diferentes redes sociales nuestras. El día de hoy, después de la tormenta, la depresión tropical Grace, que se fue dejando torrenciales lluvias en todo el territorio nacional, amanecemos por lo menos aquí en la capital con un cielo bastante claro. Bueno, el sol está afuera, no está muy claro, pero está soleado. Así que al menos aquí en la capital no está lloviendo todavía. Vamos a hablar en el día de hoy con el ingeniero Ignacio Ditren, que coincidencialmente... Sí, espera, yo sé que tú estás ahí. Ya te oí. Coincidencialmente, dirigente político, pero tiene también una condición de productor porcino. Que buen día, Alejandro, de manera formal. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos de Geopolítica en este día que es 17 de agosto, cuando inicia el segundo año del mandato de Luis Abinader, en medio de críticas de alabanza por un lado y de dudas sobre el futuro de la República Dominicana, y rodeado de acontecimientos que realmente preocupan, no solamente en el campo nacional, sino en el mundo internacional de la geopolítica. Así que este es un plato fuerte en el día de hoy, que es el lunes 17 de agosto para Geopolítica. Saludos a los amigos televidentes que nos siguen desde todas las plataformas. Es martes. Bueno, martes, sí. Sí, para Geopolítica es lunes. Sí. Porque es el primer programa de la semana. Así que hay muchos temas internacionales, el caso de los talibanes, que alguna gente se sorprende porque recuperaron el poder, el control de Afganistán, y yo solo le refiero un hecho de la historia reciente. Durante 10 años, la entonces Unión Soviética mantuvo el control de Afganistán, puso un gobierno afín, y a los 10 años los talibanes recuperaron el poder. Y esto, que Rusia está ahí vecinita de Afganistán. Sí. Bueno, 17 años después de que el inefable George W. Bush dispuso la invasión de Afganistán en el año 2003, 18 años después, ocurre una reedición de lo que ocurrió con los rusos. Es muy difícil mantener el status quo de un impuesto por una potencia
a fuerza de meterle dinero y armas y tropas a un país, eso no se mantiene indefinidamente. Bueno, ya Estados Unidos anunció que está dispuesto a reconocer el gobierno del movimiento talibán siempre que ese gobierno se comprometa a respetar los derechos humanos y a enfrentar el terrorismo. Y hay que decir que los talibanes no son terroristas. Eran guerrilleros que estaban defendiendo la integridad de su territorio. Bueno, lo calificaban de terrorista como una denominación para justificar el estado de cosas. Y el Pero peligro ese no es un movimiento terrorista. pero además, si fuera terrorista, eso viola un principio de los Estados Unidos. Dicen, no negociamos con terroristas. Ellos saben que no son terroristas, nada. Por claro que no, además lo están haciendo en un momento que lo que están pidiendo es cacao, realmente. Han pedido Obama, primero con una amenaza que si los talibanes intervienen en la zona de evacuación, que es el aeropuerto de Kabul, ellos van a reaccionar de manera contundente. Pero carajo, no han podido reaccionar frente a lo que pasó, pidieron el gobierno. Y ahora van a reaccionar. Esa es una buena forma de pedir cacao. Claro. Pero Bueno, no, el movimiento. Esa salida tan abrupta de Talibán, que los norteamericanos dicen, no vamos, pero dura un año para irse. Tienen que salir una semana. Una evacuación rápida que estaba programada, bueno, salieron de manera muy intempestiva. Ya, eso se veía venir. Entonces, lo que no, lo que debería servir de lección a los gobernantes norteamericanos es que nunca han ganado una guerra fuera de su territorio. Todas las guerras que arman fuera las pierden. A buscar qué. El presidente Joe Biden dijo ayer que no tiene sentido que Estados Unidos había gastado más de 2 billones de dólares. Y que 2 billones, el billón español, no el inglés. Sí. Que no podían ellos continuar una guerra que los propios tienen que matar, que son compañeros, porque ustedes quieran. No. Deben entenderlo. Tienen que entenderlo. Y para completar el cuadro, el expresidente Donald Trump ayer salió inmediatamente y dijo que primero que esa era una vergüenza para los Estados Unidos, la manera atropellante en que han salido con la revista de las pinas de Afganistán, y que el presidente Joe Biden debiera dimitir por esa actitud blandengue frente a los talibanes, pero quien empezó la evacuación fue justamente Donald Trump, ¿sí? La salida. Es decir, uno nunca entiende a ese señor. No, pero mira, les voy a decir algo en beneficio de Donald Trump. En beneficio de Donald Trump yo le voy a decir, fue el presidente menos guerrerista de los Estados Unidos en los últimos, en todos los años. Sí, no porque él nada más tiene la boca. No inició ninguna guerra. No. Ninguna guerra inició. Incluso fue más lejos. Sentarse a negociar con el líder de Corea del Norte. Sí. Hay que decirlo, fue el menos guerrerista de todos. No, pero él no tiene tampoco ninguna moral, porque él comenzó, como tú señalabas, él comenzó la evacuación. La evacuación no. El retiro de las tropas. El plan de salida. Sí. El plan de salida. Así es. Y tú sabes, los presidentes cuando se van a elegir en los Estados Unidos, casi en su mayoría, se aferran a una guerra injusta con quien sea para aludir un peligro de los norteamericanos y justificar su elección. Así lo han hecho la mayoría de los Estados Unidos. Sí, tienen un guión en ese sentido. Sí, se inventan una guerra. Además que dependen mucho
de la industria armamentística, la industria de la que, guerra. que es demasiado grande y poderosa. Entonces hay que justificar movilizando tropas, utilizando más armas, hay que fabricar más armas. Todo lo que se mueve alrededor de la industria de la guerra, que es una industria multimillonaria y muy poderosa en términos de cabildeos y de imponer cosas a los gobiernos de los Estados Unidos. Pero vengamos al país. Vamos a hablar con Ignacio Ditren, que ya está con nosotros desde el comienzo. Ignacio Ditren, como yo decía, es dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, de su área municipal, pero también es productor de cerdo. En esa parte, muy ligeramente, Ignacio, buenos días. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, bien. En esa parte ahí, para pasar de inmediato a hablar de la política. Bueno, Ignacio, como los demás productores de cerdo, es de los afectados. Y nosotros, los consumidores de cerdo, también somos afectados. Un poquito, Ignacio, ¿qué ha pasado con la aparición de la fiebre porcina africana? Bueno, en primer lugar, en el caso nuestro personal, estamos todavía inmunes. No tenemos, no hemos sido afectados. Qué bueno. Como la inmensa mayoría de las granjas organizadas. Pienso que ha habido un problema, mal manejo comunicacional en este asunto, porque si bien es cierto, la fiebre porcina africana es una realidad, se detectaron en la frontera. Hay varias teorías, una que viene de Haití, donde eso es endémico, y otros que vinieron en unos desechos sólidos de barcos que atracaron en Manzanillo. Ustedes saben, pues bueno, que la gente sepa que los aeronaves y los barcos, cuando llegan a su destino, tienen que sacar lo que son los desechos. Dice un barco que vino de Europa. Entre los desechos, hubo un mal manejo de esos desechos, porque eso debe tener un protocolo de manejo, porque tú no sabes qué viene en esos desechos. Y aparentemente lo están manejando como la mayoría de los residuos sólidos que se están manejando en el país, que ha disminuido la eficiencia y la eficacia, y más cuando vienen de fuera. Entonces, dice que fue por ahí. Y hay una segunda teoría que dicen que viene de Haití, por eso comienza en Montecristi y Dajabón, que es frontera con Haití, y donde tanto las personas como los animales cruzan de un lado a otro como si nada. Pero si desde que se dio la voz del alarma en principio se va al lugar y se hace un cerco sanitario, pues otra cosa fuera, pero no se hizo. Además, al principio comenzó a manejarse diciéndose que la carne de cerdo, los cerdos con fiebre porcina africana, no hacían daño, que la gente lo podían consumir. Yo pienso que fue un mal manejo comunicacional, porque eso afectaba en ese momento a un 2% de la población porcina, lo que quiere decir que un 98% estaba sano. Entonces, ¿por qué había que referirse a las que están infectadas y no a las que están sanas? De hecho, Claro. todavía hemos sabido solamente como de 3 granjas de cerdo formales que han sido afectadas y unas cuantas de trasplante. Y se está produciendo la eliminación de los cerdos que son creados de manera informal y alimentados con restos de alimentos. Están eliminando, pero la mayoría de los cerdos están sanos. O sea, los cerdos de mi granja están sanos, y la de muchas otras. Estamos hablando que nosotros, el país, tiene que tener mucho cuidado con el manejo que se está dando a eso, porque
la industria porcina mueve más de 10.500 millones de pesos al año, lo que quiere decir que hay que cuidar esa inversión que tenemos, que podría afectar mucho al país. Y estamos hablando de que estamos hablando de 10.500 millones de pesos al año y casi 300.000 empleados. Entonces, el gobierno tiene que actuar con mucho cuidado para cuidar esa economía. Ya la semana pasada hubo un manejo más apropiado, porque incluso un encuentro que hubo en la Junta Agroempresarial Dominicana, al finalizar, la prensa abordó al ministro de Agricultura y él dijo algo muy importante. Mire, esto está ubicado y controlado. Entonces ya eso le quita el pánico a la gente y la gente entiende que eso es algo que se puede resolver. O sea, está confinado. Exacto. ¿Dónde se va detectando? Porque tú sabes que es un virus y los virus se van transmitiendo, tienen vectores, tienen las aves, los perros, los gatos, los mismos seres humanos en los calzados, la ropa, los vehículos. Tú sabes que los productores de cerdo y de pollo recibimos maíz y soya, muy cara por cierto, por recibirlo. Y entonces el mismo camión que va a una granja infectada va a una sana. Entonces hay que tener un protocolo de desinfectar el camión. Lo que quiere decir que si se lleva el protocolo, es muy probable que no te afecte. Y parece sencillo eso, ¿verdad? Porque un camión salió de la granja tuya y llega a la granja mía. Antes de llegar a la mía, debe ser desinfectado. Eso no parece tan complicado. No parece complicado, pero muchas veces obviamos los protocolos. Obviamos. Eso debe ser siempre, no cuando hay epidemia, aunque no haya. Ese es un protocolo normal que debe aplicarse siempre en ese tipo de producción tan sensible. Bien, Ditren, pasada ya el problema de la fiebre porcina, que es bastante importante porque eso ha encarecido otros productos relacionados con eso. Pero bueno. Pero son las 8:20. Son las 8:21. Vamos 8:21. Vamos a la pausa y venimos ya a hablar de política con Ignacio Ditren. Así que venimos de inmediato a continuar con geopolítica de este día. Estás viendo Geopolítica. Estás viendo EN Televisión. Bien, seguimos en geopolítica conversando este día con el ingeniero Ignacio Ditren, que es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y secretario del área municipal de esa organización política. Antes de la pausa, Leandro le iba a plantear una pregunta a Ignacio, así que Leandro. Así es, Ignacio, mira, hoy es día arranca 17 de agosto cuando empieza inicia el segundo año de mandato del presidente Luis Abinader y pareciera un grito de guerra, empezando por la Fuerza del Pueblo y también el PLD, declarándole innúmeras de falencias al gobierno de Luis Abinader en su primer año. Desde tu punto de vista, ¿cómo evalúa la gestión de Luis Abinader y cuál para ti es el punto más débil, más flaco a partir de tu visión desde la oposición política en la que te encuentras? Bueno, mira, es una situación en la que, en primer lugar, hay que reconocer que fue un año difícil
porque a este gobierno le tocó asumir en medio de una crisis sanitaria mundial. Yo le agregaría, además de una crisis sanitaria mundial, un problema de geopolítica también, porque la región ha estado infectada de muchos problemas y no ha habido un liderazgo regional que pueda actuar, pudiera lograr actuar de manera conjunta. De todas formas, en el plano local, en República Dominicana, el gobierno, en lo que va de año, no ha actuado, no ha gobernado ni un solo día de manera normal, sino que ha sido una emergencia desde que llegó. Eso hace algo un poco difícil también. Debemos, como parte positiva, decir que desde el punto de vista de la prevención, como en el asunto del uso de las vacunas, ha habido un gran esfuerzo del gobierno por esa vacunación. Y somos el país de la región que más personas ha vacunado. Podrá haber algún par de cosas de improvisación, pero en esa parte ha sacado buenas notas. La Fuerza del Pueblo, en este año, su líder, Leonel Fernández, ha actuado con mucha prudencia y moderación, tratando de dar apoyo al gobierno en medio de esta crisis, haciendo múltiples propuestas o haciendo críticas constructivas y que ayudaran a enfrentar la crisis. Más sin embargo, no ha habido una respuesta igual del gobierno hacia la Fuerza del Pueblo. Los hechos más recientes que lo demuestran es, por ejemplo, 3 en el último mes. Tenemos, bueno, no en el último mes, en los últimos 2 meses. Tú tienes, por ejemplo, como se iba a elegir la Cámara de Cuentas, el gobierno prefirió pactar con el PLD y dejar enganchado a la Fuerza del Pueblo. Lo propio hizo con el Colegio de Ingenieros, el CODIA, donde en la elección de los... nosotros tenemos 7 capítulos en el colegio y nosotros ganamos como Fuerza del Pueblo 4. El PRM ganó 3 y el PLD no ganó ninguno. Cuando se iba a elegir a la dirección nacional, el PRM prefirió, el PLD diría yo, que es el gran perdedor, prefirió apoyar al PRM y el PRM aliarse con el PLD. Y provocando que entonces la presidencia la ganara el PRM en alianza con el PLD, pero una ventaja se puede llamar pírrica, porque estamos hablando que los dos juntos sacaron un 55% y la Fuerza del Pueblo, solo un partido de un año de existencia, un 45%. Y luego, la semana pasada, en el Senado, que se iba a conocer el Código Penal, los senadores de la Fuerza del Pueblo estuvieron presentes y algunos del PRM, sin embargo, la mayoría del PRM y los del PLD no asistieron para boicotear la aprobación del código. Es decir, que han querido actuar en conjunto. Y la Fuerza del Pueblo entonces entiende, bueno, llegó el momento entonces de hacer oposición. Bueno, lo hemos hecho, lo que pasa es que habíamos hecho una oposición moderada, aportando. Y lo vamos a seguir haciendo los aportes, pero vamos a hacer las críticas que hay que hacer. Sobre todo porque la carrera que ha tomado este gobierno es sumamente peligroso para la República Dominicana. Si bien es cierto que hemos mantenido la estabilidad macroeconómica, no es menos cierto que esta está en peligro. Toda vez que sabemos que esa estabilidad se ha debido a que ha habido un aumento de las remesas
desde fuera del país, sobre todo de Estados Unidos, producto de las ayudas sociales que se ha estado dando en Estados Unidos. Pero además ha habido una deuda escandalosa la que hemos tenido, porque estamos hablando de que de 2004 a 2012, cuando el presidente Fernández encabezaba el país, o sea, el gobierno dominicano, el endeudamiento fue de alrededor de 8.880 millones, alrededor de 8.880 millones fueron la deuda en esos 8 años. Sin embargo, en lo que va de este año, la deuda sobrepasa, llega a 12.700 millones. O sea, casi 4.000 millones más. Sí, pero hay que ser justo. Hay que ser justo. El déficit que tiene la República Dominicana en su presupuesto es originado por los gobiernos del PLD y por Leonel Fernández. Y segundo, ¿cuál alternativa tendría cualquier gobierno que gobernase en la situación que lo hizo, que lo está haciendo Luis Abinader en medio de la pandemia, de no acudir a los préstamos para poder solventar la situación inminente que teníamos, como todo el mundo? ¿Qué otra alternativa tenía el gobierno que no sea acudir a los préstamos? Yo pienso que es injusto aludirle como una debilidad del sector de los préstamos. Primero porque no es original de él. Viene como consecuencia del mal manejo de los gobiernos anteriores. No comparto eso contigo. Porque cuando tú te endeudas y tú puedes mostrar logros, entonces se justifica. Eso no se ha podido demostrar aquí. Incluso, recuérdate que la misma Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández en algún momento justificaba que había que recurrir al endeudamiento. Sin embargo, la misma Fuerza del Pueblo llegó a decirle al gobierno, a través de su presidente, el compañero Leonel Fernández, que debía afrontarse esta crisis de manera colectiva, porque esta es una crisis mundial, no individual. No es una crisis de República Dominicana, es una crisis del mundo. Por eso se hablaba al principio de que lamentablemente en la región de Latinoamérica no hay un liderazgo que pueda asumir y pueda unificar a toda la región para reclamar al G20 o al G8 que de las reservas mundiales que hay vinieran a nuestro auxilio. Por eso no se hizo, se quiso afrontar de manera individual, de manera directa. Incluso el mismo presidente Fernández llegó a proponerle, a decirle que como esta es una crisis sanitaria que nos competía a todos, debió lograrse un acuerdo nacional con la participación de todos los sectores de la República Dominicana para que de manera conjunta afrontáramos el problema. Sin embargo, se quiso tener un protagonismo y hacerlo de manera individual. Es decir, que estamos hablando de que eso que tú estás defendiendo, estamos hablando de 8.700 millones contra 8.800 millones contra 12.700 en un año, contra 8.800 en 8 años. Entonces, yo quiero... Hay dos cosas que yo quiero decir ahí, porque también hay que ser justo. De esos 13.000 millones, ya el gobierno pasado había contratado alrededor de un 60% de esos, Claro. de ese dinero. Otra cosa, en la gestión del presidente Danilo Medina, bueno, ustedes rompieron con esa y marcaron distancia, no hay por qué ligarlos a ustedes con el gobierno de Danilo Medina, si ya rompieron. Pero fueron 19.000 millones de dólares que tomó Danilo en 8 años. ¿Y dónde está la infraestructura que dejó ese gobierno? Bueno, en su momento también lo criticaremos, haremos un análisis de eso. De hecho, anoche había una reunión del secretariado con la dirección política del partido, en la que la secretaría que tienen que ver con el gabinete de la sombra, vamos a elaborar un documento en la que vamos a hablar de ese tema. Pero
A esa deuda de que estamos hablando, tenemos que hablar de, eso es la deuda directa del gobierno central. No estamos hablando de los endeudamientos del Banco Central y una deuda enmascarada, como son los adelantos de la Barrick y otras empresas al gobierno dominicano. Pero lo que a nosotros más nos interesa, ya el año pasó y la deuda está. Lo importante es advertir al gobierno de que hay que ser comedidos con esa deuda, porque siguen sometiendo préstamos. Y resulta que uno de los elementos fundamentales que ha ayudado a la economía dominicana es el incremento de las remesas. Pero resulta que el 12 de septiembre de este año ya las ayudas sociales que están en Estados Unidos se paran, lo que quiere decir que es muy probable que las remesas disminuyan. Y entonces estamos llamando a la prudencia para evitar un colapso de la economía dominicana. Hay que ver cómo hemos pasado de aproximadamente un 50% de la deuda del PIB con relación al PIB a un 72%. Entonces, hay que actuar con más mesura en lo adelante, en este segundo año del gobierno. Eso es la propuesta que hacemos. Sí, otra cosa es que, bueno, muy bonito y muy necesaria la colectivización de los esfuerzos para enfrentarlo. Pero aquí no tenemos una Unión Europea, un Banco Central Europeo que le va a inyectar a todos los miembros de la Unión Europea entre 22.000 y 61.000 millones de dólares. Aquí bueno, no tenemos el Banco Central Latinoamericano para hacer eso, pues siempre estamos de manera individual, como tú vienes señalando. Es una falla colectiva, no es del gobierno dominicano. Por lo tanto, además, ¿cuál es el modelo anterior a este gobierno en materia de deuda y manejo de los bienes públicos? ¿Qué le pueden explicar a un gobierno que llegue así? Si lo anterior, si tú lo mides, de hecho, aquí si este país manejara de manera seria, hiciera una auditoría de la deuda de los últimos 20 años en República Dominicana, real, para ver cuál es el resultado del nivel de endeudamiento que tiene el país, si se corresponde con las grandes infraestructuras y las grandes cosas que hemos hecho, porque aquí es un país sin agua, sin luz, sin registros, sin sistema sanitario, con un deficiente sistema de carretera en el país. Entonces, ¿a dónde fueron a parar los millones y millones de dólares cogidos? Bueno, después de la pausa. No comparto contigo eso, porque los avances de República Dominicana con relación al resto de Latinoamérica son tangibles, son medibles. Vamos a hacer una pausa. Cuando tú quieras se puede hacer. Vamos a hacer una pausa, Ignacio. Vamos a hacer una pausa para dejarte la ayuda ahí, porque en la parte que le corresponde de la deuda pública al gobierno de Leonel Fernández, hay carreteras, hay metro, hay de todo. Yo te dejo ese pie de amigo ahí para ayudarte cuando regresemos de la pausa. Te has cometido un arreglito, te va a cambiar el nombre cuando no te jalas a ti. Venimos ahora a continuar con Ignacio Ditren en Geopolítica de este día. Estás viendo Geopolítica. Bien, seguimos en la recta final ya de Geopolítica, conversando con Ignacio Ditren, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Dejamos una pista caliente ahí, Ignacio. Sí, me dejaste
Déjame aprovechar estos minutos que me quedan para defendernos. Sí. Mira, No, lo bueno de la historia es que si tú lo documentas, los resultados están ahí. Yo puedo decir con orgullo que cuando tuve los gobiernos del PLD, fíjate que soy de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, uno de los más generosos. Cuando tú evalúas los gobiernos del PLD, te van a dar resultados positivos. Y cuando te digo el gobierno del PLD, me refiero a los 3 de Leonel que dirigió Leonel y los 2 que dirigió Danilo. Cada uno con sus virtudes y sus desastres, sus fracasos. Unos más, otros menos. Porque incluso yo no soy tan ácido y en la pausa discutíamos fuera del aire algunas cosas, ideas muy buenas y cosas buenas que se hicieron en los gobiernos de Danilo, los cuales no satanizo. Los de Leonel son fácilmente medibles, tanto los primeros 4 años como los 8 del 2004 al 2012, tomando en cuenta situaciones anómalas que encontró el presidente. Recuerden que Leonel Fernández asume en el 2004 en medio de la crisis económica que había dejado el gobierno del PRD que encabezó Hipólito Mejía, que fue una crisis bancaria y que tuvo que enfrentar. Se pasó 7 años culpando al otro gobierno, a Hipólito Mejía. No se pasó ninguno 4 años, porque después, en el 2008, vino la crisis financiera mundial. Esa fue real. No más real, no, las dos son reales. Le tocó enfrentar 2 crisis, la del 2004 y la del 2008. Y mientras en toda la región había un fracaso económico general, República Dominicana seguía creciendo y mostrando obras. Ahí está el metro, que eso es cuantificable y medible. Ahí están todos los elevados y los túneles y la ampliación de carreteras y construcción de carreteras en el interior del país y ampliación de vías en el Gran Santo Domingo, donde está casi un 40% de la población. Yo te voy a decir una cosa, cada día la situación del tránsito se hace más difícil. ¿Producto de qué? Ya hace 6 años que en el Distrito Nacional no se construye una modificación vial, no hay una modificación vial, no hay un elevado, no hay un túnel, no hay ampliación de carretera ni nada. Y los vehículos siguen aumentando. Sin embargo, con Leonel eso se daba. Y están ahí, eso es medible, eso es cuantificable. Nosotros dejamos de ser nosotros, sacamos al país de la extrema pobreza, al extremo que para los organismos internacionales ya nosotros no somos un país pobre, somos un país de renta media. Por eso es una falsa. Bueno, pero ellos son los que miden, no somos nosotros. Bueno, ahí el per cápita juega su papel ahí. El per cápita juega su papel ahí. ¿Entiendes? Entonces eso, si hubiera sido una falsa, entonces calificáramos para ayuda. Nosotros nos calificamos para ayuda como nación. Lamentablemente no. Porque ya estamos como un país de renta media. Y somos de la región el país más estable políticamente. Todo eso se le debe a esos gobiernos. A eso. Eso fue lo que se sembró. Eso es indiscutible. Incluso hay que ver todo lo que son los códigos que tenemos, los avances en la justicia, los avances en la estructura del Estado como organismo fuerte. En esto ya dio pena. Una de las cosas que se criticó los otros días, que para hacer una auditoría de personal hubo que recurrir nuevamente a los cheques, algo del pasado, cuando se puede hacer una auditoría con la nómina y con una comisión de auditores. En esto ya estaban criticando en la Junta que estaban volviendo los bucones. Entonces, son cosas que a veces uno no mide y que han hecho de nuestro país, bueno, un atractivo en el mundo entero. Hay cosas que no se miden. Por ejemplo, ahorita la muerte de Johnny Ventura. Tuvo que morir Johnny para que nos diéramos cuenta de la grandeza que teníamos. Hay que ver, tú sabes lo que es lograr que nuestra música, tanto el merengue como la bachata, sea reconocida internacionalmente. Esos son logros, eso es producto de los avances de un pueblo, porque no es solamente lo material. Hay muchas cosas. Nosotros somos, en un momento, República Dominicana, o Santo Domingo se le llamó la capital de la paz, porque
el presidente de la República Dominicana era un líder regional que llamaba a a intervenir en conflictos internacionales entre naciones hermanas. Es decir, todos esos son logros que parecen intangibles y que hay que reconocer. En un minuto, una evaluación de positivo y negativo en un minuto, lo que se puede hacer en un minuto, eso es ponerle un 5 o ponerle un 7. En primer lugar, que el presidente Abinader se ve como un hombre con buena voluntad, con buenas intenciones. Lamentablemente tiene un partido muy fragmentado, muy dividido. De hecho, ya hay un olfato, uno puede oler que hay muchos de su partido que están aspirando a ser candidatos cuando ni siquiera habían cumplido un año de gobierno. Esas buenas intenciones se ven afectadas lamentablemente con muchas improvisaciones, porque hay muchas cosas que son improvisadas. Noto de alguna manera algún sectarismo, porque el nivel de crisis y la situación en la que está viviendo la República Dominicana era para que hubieran algunos consensos entre todos los sectores del país, empresarial, político, religioso, y en la parte del Congreso, alguna actitud un poco huidiza con temas tan neurálgicos como es el Código Penal de la República Dominicana, que es un código atrasado y que sin embargo nos ha asumido la responsabilidad de establecer una posición clara en cuanto a ese código. Bueno, ahí está. La visión moderada. Sí. De Sí, la lo único que opositor. lo único que se le faltó decir es verdad que hay muchas cosas que son visibles. Y poner en contexto que estábamos hablando de la cantidad de préstamos que se han cogido en los últimos años. Lo único bien claro es que muchas personas, los que manejaron los grandes préstamos en los últimos 20 años en la República Dominicana, lo que es claramente visible es el aumento de su patrimonio particular. Bueno, por eso Bueno. es que la justicia que actúe. Nosotros Sí. nunca hemos puesto a eso. Eso Entonces, está bien. el que no pueda justificarlo tiene su problema. Exactamente. Ahí Por está eso, por eso es que se quiere festinar el Código Penal, para que no llegue. Ahí está la justicia. Pero bueno, Gracias. Gracias, Ignacio. Gracias también a todos ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien. Estás viendo EN Televisión. Lo que